Bienvenidos al curso gratuito de inteligencia emocional. Quiero darte las gracias por estar aquí. Me emociona mucho que hayas decidido dar este paso hacia el desarrollo personal. En este curso completamente gratuito, como dije anteriormente, exploraremos juntos cómo entender, gestionar y potenciar nuestras emociones para mejorar nuestras relaciones, nuestra toma de decisiones y nuestra calidad de vida. Mi objetivo es que este contenido te sea realmente útil y que puedas aplicar todo lo que aprendas en tu día a día. Si quieres también apoyar este canal y motivarme a seguir creando contenido, puedes hacerlo de varias maneras. Primero, pues que te suscribas, dale like al video, compártalo con personas que tú consideres que lo pueden necesitar. Pero también, si lo deseas, puedes hacerlo a través de una donación voluntaria a través del enlace de PayPal que encontrarás en la descripción. Aquí también recordarte que aquí en el comentario fijado voy a dejar el enlace para que descargues el material de trabajo, el libro de trabajo. Este curso es un contenido teórico en esencial con unos componentes prácticos de algunos temas, pero realmente todo lo práctico va a estar en el material de apoyo, en el libro de trabajo que ustedes van a descargar. Ya saben que es totalmente gratis, simplemente lo descargan, pueden imprimirlo y pueden empezar a desarrollar todas estas actividades tratando los 5 pilares esenciales de la inteligencia emocional. Así que sin más preámbulos, iniciamos este curso. La inteligencia emocional básicamente parte de 5 componentes. Uno, como ustedes pueden ver acá, son las habilidades sociales. Otro es el autoconocimiento, este icono verde. Otro es la autorregulación. Otro, la empatía. Y otro, la motivación. Estos componentes son 5. 2 tienen que ver con nuestro aspecto intrapersonal, es decir, con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y yo quiero hacerte una pregunta. Adivina cuáles de estos 5 componentes tienen que ver con nuestro aspecto intrapersonal. Pausa el video y trata de hacer un análisis, así no sepan mucho. Muy bien, espero hayas pausado el video y obviamente hayas tratado de hacer el ejercicio. Lo que tiene que ver con nuestro aspecto intrapersonal tiene que ver con el autoconocimiento o la autoconciencia y la autorregulación o el autocontrol. En algunas partes lo puedes encontrar como la autorregulación o autocontrol o autoconciencia, autoconocimiento. Lo puedes encontrar de diferentes autores, diferentes escritos. Entonces, tiene que ver el aspecto con nuestra parte intrapersonal. Y hay otros 3 componentes que tienen que ver con nuestra parte interpersonal. Es decir, cómo nosotros nos desenvolvemos o nos desarrollamos, nos comportamos con otras personas. Entonces, para eso está la empatía, la motivación, icono moradito, y las habilidades sociales. Hay uno que puede estar en el medio de los dos, que es la motivación, porque puede haber la automotivación. ¿Cuáles son esos componentes que yo utilizo para automotivarme y cómo yo puedo también motivar a los demás? Por eso, cuando somos líderes dentro de las organizaciones, uno de los aspectos importantes es la motivación propia, pero también cómo nosotros podemos motivar a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los componentes de la inteligencia emocional. Vamos a empezar por el primero, que es la conciencia emocional. ¿Y por qué empezar por la conciencia emocional? Porque primero debemos empezar por nosotros mismos para poder comprender y entender a las personas que nos rodean y cómo comportarnos con ellas, ¿no? Entonces, la conciencia emocional pues es la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones. Esto implica que estar en sintonía con lo que estamos sintiendo en un momento dado y ser consciente de cómo estas emociones pueden afectar nuestro comportamiento y decisión. Entonces, la conciencia emocional básicamente es cuando nosotros somos conscientes qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que pasa por nuestra mente, y cómo nos comportamos nosotros a raíz de esos pensamientos y esas emociones. Esa es la conciencia. O sea, ya somos conscientes, en cierta manera, cuáles son esos aspectos rutinarios de nuestros comportamientos, sentimientos y pensamientos. Aquí no estamos haciendo nada más, pero ya estamos conscientes. Cuando nosotros somos conscientes, podemos nosotros entender qué aspectos nos están afectando de manera negativa
y cómo ya podemos empezar a trabajar sobre ellos. Si no somos conscientes, todos los demás pilares de la inteligencia emocional van a fracasar en su desarrollo, porque primero hay que ser consciente para poder generar un autocontrol, tener una motivación, ser más empáticos y obviamente mejorar nuestras relaciones interpersonales. Entonces todo parte de la autoconciencia o la conciencia emocional, también llamada autoconocimiento. Vamos a poner un breve ejemplo. Después de una discusión con un amigo, te das cuenta de que te sientes molesto contigo mismo por haber perdido la paciencia y reconoces que estás experimentando emociones de enojo y frustración. Entonces aquí todavía no hemos solucionado nada antes de desarrollar algo, pero ya somos conscientes de que, oiga, la embarramos. Hemos hecho algo mal. La verdad, ese no debió ser nuestro comportamiento. Entonces, cuando nosotros desarrollamos ya esa conciencia emocional, empezamos nosotros a decir, aquí fallamos, no debemos comportarnos así, o nos sentimos así, ¿qué debemos hacer para no sentirnos así? Ya entonces nos empezamos a preguntar, oiga, esto está bien, esto está mal, esto no lo debo hacer, estos son mis sentimientos, ¿qué debo hacer para cambiar esos estados emocionales? Ya nos empezamos a hacer esa pregunta, lo cual es muy, muy valioso. Así que recuerden, la conciencia emocional es la puerta que nos abre al mundo del control, de la autogestión emocional. Ya hay un segundo paso, que es la autorregulación emocional. ¿Cómo controlar nosotros nuestras emociones? El tema de la inteligencia emocional no es que nosotros suprimamos o eliminemos las emociones, sino por el contrario, entendamos y comprendamos por qué están ahí y cómo podemos desenvolvernos aún sintiendo esas emociones que pueden ser negativas o podemos verlas como negativas, aún sintiendo esas emociones, cómo no dejarnos llevar por ellas y meterle razonamiento, raciocinio a nuestro comportamiento aún teniendo esas emociones. Entonces ya vimos que el primer paso es tener conciencia emocional, ¿no es cierto? Entonces, cuando somos conscientes ya qué es lo que sentimos, pensamos y comprendemos básicamente nuestros estados emocionales, ya nos empezamos a hacer preguntas, bueno, ¿y cómo manejarlas, ¿no es cierto? Entonces empieza la otra fase. Entonces, la autorregulación emocional es la habilidad para manejar nuestras emociones de manera efectiva. Incluye que controlar impulsos, gestionar el estrés y regular nuestras reacciones emocionales para que sean apropiadas para la situación. Entonces, es decir, cómo nosotros podemos encaminar esas emociones para nuestro propio beneficio, aun cuando nosotros creamos que son negativas. Vamos a ver aquí un ejemplo. Estás atrapado en un atasco de tráfico. Hay mucho tráfico, tienes tal vez afán, pero en lugar de enfurecerte y tocar la bocina repetidamente, te mantienes tranquilo, respiras profundamente y buscas la manera o maneras de relajarte, como escuchar música, meditar un poco, generar una autoconciencia, una especie de mindfulness, respirar tranquilamente. Entonces, mire que aquí vas entendiendo que el atasco no es tu culpa y que muchas veces no está en nuestro poder solucionar eso. Simplemente hubo tal vez un accidente en la carretera, hubo un problema, están arreglando una vía, no está en nuestra solución. Entonces, ¿enfurecernos tiene sentido? No tiene sentido. Ponernos a tocar la bocina como locos no tiene sentido tampoco, porque no va a solucionar nada, no va a hacer que la gente se mueva. Incluso, puede ser que nuestros compañeros de vía se enfurezcan y podamos tener problemas en ello. Y te voy a poner un ejemplo que me pasó hace muy poco en la vía. Estaba yo conduciendo, adelante mío había una camioneta y adelante de esa camioneta había un taxi. Ese taxi paró precisamente porque le estaba dando vía a una persona caminando y el señor de la camioneta atrás, enfurecido, iba seguro de afán, tocó la bocina varias veces. ¿Qué hizo el señor del taxi? Se bajó con una cruceta a insultarlo y básicamente a amenazarlo con pegarle. Entonces mire cómo algo tan simple como es el controlar nuestras emociones, saber que esos son aspectos de la vía, por ejemplo, darle prioridad al peatón es un aspecto importante y que
el problema del afán mío o la cita que yo tal vez voy a llegar tarde no es culpa del taxista ni del peatón, sino simplemente mi culpa. Entonces yo ya estoy tomando el control de mis decisiones, y cuando tomo el control de mis decisiones, tomo el control de mis acciones. Si yo no quiero andar con afán, pues lo más importante es ir siempre con tiempo. Si yo sé que en la vía hay harto tráfico, salgo mucho más temprano, ¿cierto? Y si no lo logro hacer por algún otro motivo, acepto el momento y me hago responsable de las consecuencias de ello. Como por ejemplo, el tráfico, de que haya un peatón, darle vía, etcétera. Voy a tomar, a ser consciente, a ser maduro emocionalmente, y aunque sienta ese estrés y ese afán, no voy a tomarlo contra las demás personas, porque primero puedo causar un accidente, pero también puedo hacer que alguien enfurecido me insulte o trate de atentar contra mi cuerpo, o dañar mi vehículo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces mire cómo algo tan simple puede solucionar, y por lo menos, si no es solucionar, no causar ningún problema adicional, ¿no es cierto? Ser consciente y autorregular nuestras emociones. Aunque tenga mucho afán, aunque tenga mucha rabia, aunque tenga mucho estrés, no voy a actuar conforme a esa emoción, aunque la siga sintiendo. Soy consciente de las consecuencias que puedo tener cuando actúo de una determinada manera y me dejo llevar por las emociones, ¿no? Muy sencillo, muy simple en la teoría, pero muy difícil de entender, de desarrollar en la práctica, porque requiere cambiar hábitos mentales, emocionales y obviamente de accionar. La motivación emocional es la capacidad de utilizar nuestras emociones para impulsarnos hacia metas y objetivos. Las personas con alta inteligencia emocional suelen ser más capaces de canalizar sus emociones de manera positiva y mantener la motivación incluso en momentos difíciles. ¿Para qué nosotros necesitamos motivación? La motivación debe ir acorde a un objetivo o un propósito. Sin propósito no hay motivación. Por eso es muy importante en el desarrollo personal nosotros tener muy bien en claro nuestros objetivos y cómo a través de nuestros valores plantear unas metas, unos propósitos adecuados a lo que nosotros necesitamos en el día a día. Eso lo trabajo mucho en diferentes cursos. De hecho, aquí en esa plataforma también tengo un curso de planificación de metas y objetivos que te ayuda a establecer más de manera clara, entender cómo establecer objetivos de manera clara que vayan acorde a tus valores, a tu ética, a realmente a lo que necesitas desarrollar en tu vida. Entonces, si te interesa, puedes verlo aquí en esta plataforma. Acá abajo te voy a dejar un link por si te interesa. Entonces, la motivación es esa acción que nos impulsa, eso es que nos mueve. Pero para eso, para nosotros para movernos de manera adecuada, debemos tener muy bien en claro nuestros propósitos y nuestros objetivos. Y por lo tanto es muy importante, por ejemplo, dentro de las organizaciones, nosotros entender cuáles son los propósitos y los objetivos organizacionales o dentro de un proceso para sí mismo impulsar y motivar a cada uno de nuestros colaboradores. Por eso digo que la motivación es ese componente que está entre la parte intrapersonal, es decir, la automotivación, y la parte interpersonal, la motivación de los demás. Cómo yo puedo impulsarme hacia mis objetivos y cómo yo puedo hacer o impulsar a los demás hacia los objetivos de ellos, porque también podemos tener esa capacidad. Y de hecho, cuando desarrollamos mucho la inteligencia emocional, podemos comprender, entender qué es lo que los demás necesitan, mi pareja, mis familiares, mi núcleo social o mi equipo de trabajo, para impulsarlos y moverlos hacia esos objetivos. Entonces, un ejemplo: aunque enfrentes obstáculos en tu camino hacia una promoción en el trabajo, te mantienes motivado y comprometido con tus metas profesionales, utilizando la energía de tu entusiasmo y determinación para seguir adelante. Entonces, la motivación va de la mano con la claridad de los objetivos y metas personales. Cuando la tenemos clara, nos mantenemos motivados, porque sabemos que eso va a ser un beneficio para nosotros. La motivación tiene que ir en función a esos valores que al final nos van a ayudar a ser mejores personas, mejores profesionales, mejores compañeros de trabajo, mejores compañeros o compañía, mejor pareja, mejor amigo,
mejor vecino, ¿sí? Entonces, la motivación es un factor importante en el desarrollo de la inteligencia emocional porque es aquella que nos permite impulsarnos hacia nuestros objetivos, y ese impulso a nuestros objetivos va en función de esos valores que tiene que ir a su vez no solo para el mejoramiento de nosotros como persona, sino para el mejoramiento de la sociedad en general. Entonces, mire cómo la inteligencia emocional no solo fomenta el desarrollo personal, sino que fomenta el cuidar, querer, mejorar a las personas que nos rodean. Por eso hay un componente interpersonal. Entonces yo quiero que ustedes aquí entiendan que ustedes están haciendo esto y lo deben entender. Están haciendo este curso no solo para ustedes ser mejores personas, lo cual es genial, sino que este apenas es el comienzo para cumplir un rol mucho más importante en la sociedad, que es impactar de manera positiva en nuestras familias, en nuestro núcleo social, en nuestros amigos y también en el ámbito laboral. Por eso estas competencias yo las trabajo mucho con los líderes dentro de las organizaciones, porque si se desarrollan eso y se utiliza la inteligencia emocional como un punto de partida para mejorar el proceso y su equipo de trabajo, pues obviamente impulsan el desarrollo de la organización, y es un proceso donde ganan ellos, ganan sus colaboradores y gana toda la organización, incluso también sus clientes, ¿no? Miren lo importante de la motivación en la inteligencia emocional y en el desarrollo personal y social. Entonces, la empatía es la capacidad de comprender y sentir las emociones de los demás. Implica ponerse en el lugar de los demás, percibir sus sentimientos y reaccionar con comprensión y sensibilidad hacia sus necesidades emocionales. Para nosotros ser empático debemos tener todos los componentes anteriores. ¿Por qué? Porque no puede uno ser empático si uno primero no es empático con uno mismo. Si uno primero no entiende el rol y la importancia de cada individuo en los que nosotros nos desempeñamos, y la importancia que tenemos nosotros como individuos en nuestra familia y en nuestra sociedad en general. Comprendiendo esas emociones, por eso es muy importante comprender nuestras emociones, ¿sí? Porque somos humanos, y como somos humanos comprendemos que mi interlocutor, mi compañero, mi vecino, mi familiar, mi esposo, mi esposa, mi novio, mis hijos, también son seres humanos, que tienen dolores, que sufren, que tienen emociones, que pasan por situaciones difíciles. Entonces, la empatía es la que me dice que la persona que veo enfrente mío, o las personas que veo a mi alrededor y con las que interactúo a mi alrededor, tienen también problemas, tienen también emociones como yo, pasan situaciones duras. Entonces, son iguales de importante a mí. Y como son iguales de importante a mí, y como yo me doy una importancia, yo me quiero, entonces también quiero que mi interlocutor sea una persona que la pase bien, que esté bien. Y cada situación o momento que yo comparta con esa persona va a ir en función de esa sensibilidad emocional y de yo querer mejorar o impulsar o desarrollar ese comportamiento de esa persona. Si es un comportamiento positivo, yo voy a hacer todo lo posible para impulsarlo a través de ese manejo, esa susceptibilidad emocional, impulsarla a que sea mejor. O si está pasando por una situación difícil, yo ser consciente y coherente para ayudarlo a salir de esa situación. Entonces, si estoy analizo a esa persona de manera adecuada, cuál es su estado emocional, entonces yo sé cuál es el comportamiento adecuado que debo tener cuando vaya a interactuar con esa persona. Es más, muchas veces tú te vas a dar cuenta que por ahora lo mejor ni siquiera es interactuar. Es dejar que pase el momento, es dejar que la persona se calme en su estado emocional y después interactuar. Esa tal vez puede ser una opción. Como tal vez puedes ver que con una palabra, con una frase o con un simple gesto o con algo o contacto o con un abrazo, ya puedes generar un estado emocional muy diferente, pasar de un estado emocional negativo a un estado emocional positivo en esa situación, ¿no? Entonces, mire lo importante de la empatía, y por eso es importante y es un factor anterior a las relaciones interpersonales. Porque cuando somos empáticos podemos tener muy buenas relaciones interpersonales en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Vamos a ver
un pequeño ejemplo. Entonces, un compañero de trabajo parece abrumado y estresado. Te acercas a él, escuchas sus preocupaciones y le ofreces apoyo y comprensión en lugar de juzgar o ignorar. Súper importante, ¿no? Ser uno abierto. Por eso es muy importante en el liderazgo ser uno abierto a esa comunicación, porque muchas veces necesitamos que nuestros colaboradores o las personas que hacen parte de mi equipo de trabajo me hablen para yo escucharlo, para entenderlo, para comprender sus estados emocionales, porque a veces no basta solo con ver, hay que también escucharlo. Hay gente que tiene una susceptibilidad a esas emociones de los demás mucho más desarrolladas que incluso con ver ya entienden y comprenden todo. Hay otros que nos ha costado un poquito y hemos ido desarrollando eso y nos hemos vuelto buenos a través de la comunicación. Pero es súper importante escuchar sin juzgar, y eso hace parte de la empatía. No decir, ay, esta persona como está, uy, está mal, uy, no, eso está peor, no, ya no hay nada que hacer, qué situación. No, acepten la situación que el compañero, que la persona le está diciendo, no lo juzgue, y desde su comprensión emocional, desde su autorregulación, desde su automotivación, cuáles son esos componentes, esas palabras, esos gestos, esas actitudes que yo puedo tomar para solucionar, por lo menos en ese momento, que la persona pase una situación tal vez difícil a un estado emocional un poquito mejor. Porque recuerde que la empatía es cómo nosotros podemos, a través del conocimiento de los demás, de sus estados emocionales, hacer que estén un poquito mejor de lo que están ahora. Ya con eso hemos nosotros solucionado gran parte o muchos problemas podemos estar solucionando con las demás personas, ¿no? Y por último, la cúspide, donde todos los componentes anteriores se reúnen, interactúan y generan, para bien o para mal, dependiendo de cómo lo hayamos hecho, un aspecto social, un impacto social, ¿no? Entonces, las habilidades sociales es la capacidad de interactuar eficazmente con los demás, basándose en una comprensión de las emociones, de la manera, la empatía, en este caso de los demás, tanto propias como ajenas. Entonces, cuando son propias, hablamos de la autoconciencia. Cuando son ajenas, hablamos de la empatía, ¿no? Mire lo importante de desarrollar todos los 4 componentes para nosotros tener un comportamiento social adecuado, ¿cierto? Entonces incluyen habilidades como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la construcción de relaciones interpersonales saludables. No podemos tener relaciones interpersonales saludables si no tenemos conciencia sobre nuestras emociones, si no sabemos controlarlas, si no tenemos la capacidad de automotivarnos para cumplir esos objetivos y motivar a los demás para ayudarlos a desarrollar los de ellos, y si no somos empáticos, si no conocemos y entendemos esas emociones de los demás. Y aquí es donde se reúne ese componente, porque nos sirve para tener mejor comunicación, porque nos sirve para solucionar conflictos. Una persona con todos los componentes anteriores de la inteligencia emocional es una persona que no cae en conflicto, no le interesa el conflicto, y al contrario es una persona que la buscan para mejorar relaciones, tanto en el trabajo como interpersonales, sociales, en su núcleo familiar, en su núcleo social. Es una persona altamente comprometida con su desarrollo, pero también con el desarrollo de los demás. Por eso es una persona que no busca el conflicto, sino al contrario, que los soluciona y además los evita. Los evita comunicándose, los evita hablando de manera adecuada, y muchas veces los evita incluso con la no interacción en un momento adecuado. Hay veces esa persona, y ustedes cuando se desarrollen más en este tema van a entender, como dije anteriormente, que este no es el momento para actuar, que el momento para actuar va a ser otro, y cuando lo hagamos va a ser mucho más efectivo. Entonces, mire cómo las habilidades sociales dependen mucho de los 4 componentes anteriores. Sin los 4 componentes anteriores es muy difícil desarrollarnos socialmente. Un ejemplo. En una reunión de un equipo de trabajo tienes la capacidad de comunicar tus ideas de manera clara y efectiva, escuchar activamente las opiniones de tus colegas, resolver desacuerdos de manera constructiva y fomentar un ambiente de colaboración. Y ojalá, yo siempre digo dentro de las organizaciones, y yo siempre digo, ojalá todos los líderes tuvieran o se trataran de desarrollar constantemente los componentes de la inteligencia emocional. ¿Cuánto
problemas evitaríamos dentro de las organizaciones? Pero además, ¿cuántos problemas evitaríamos con nuestra pareja? ¿Cuántos problemas evitaríamos con nuestros hijos? ¿Cuántos problemas evitaríamos con nuestros amigos y vecinos si nosotros tuviéramos claro los componentes de la inteligencia emocional y desarrolláramos dentro de nosotros mismos esos componentes? Una buena comunicación, buenas relaciones. Si surge un problema, lo vamos a desarrollar de manera constructiva, donde no me importe solo ganar yo, sino que salga ganando también mi contraparte. Una resolución de conflictos, la capacidad de negociar de manera efectiva, donde todos salgamos ganando, ¿no? ¿Cuán diferente sería el mundo si nosotros nos desarrolláramos de manera adecuada en estos componentes de la inteligencia emocional? ¿Cuán diferente sería tus relaciones interpersonales? ¿Cuán diferente serían tus relaciones con tu jefe, con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo, si tú tuvieras o desarrollaras estos componentes y si los demás también estuvieran inmersos en desarrollar estos componentes de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, al final, el resumen de estos 5 componentes nos vuelven una persona muy asertiva en todos los ámbitos de nuestra vida. Desarrollar la autoconciencia emocional, el autocontrol, la motivación y automotivación, la empatía, nos vuelven nosotros una persona con habilidades sociales esenciales, muy importantes, casi que hace que las demás personas nos necesiten en muchas maneras y nos busquen porque sepan y saben en nosotros, aunque ellas no reconozcan estas habilidades, estas personas saben que en nosotros hay un desarrollador de personas, hay una persona que busca siempre mejorar todos los ámbitos donde nos desenvolvamos. Y cuando digo no reconozcan estas habilidades, es decir, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, no te va a decir, ay, mire que esa persona tiene una inteligencia emocional muy alta, mire que tiene una capacidad de autoconciencia. No lo van a ver así, pero inconscientemente lo van a percibir y lo van a sentir. Y van a sentir que tú eres una persona con mucha capacidad de comunicación, de resolución, de manejo de situaciones difíciles y obviamente van a verte como alguien valioso e importante que los va a mejorar a ellas y a las personas que los rodean. Así que estos son los 5 componentes, espero te haya quedado muy claro. Si ya has llegado hasta aquí, pues la verdad que es fantástico, me alegra mucho y estoy muy contento porque eso significa que te gustó este video. A continuación vas a ver 3 ejemplos que tienen que ver con las actividades de la autoconciencia o conciencia emocional. Eso como manera de ejemplo para que ya sigas con los otros ejercicios y actividades por tu cuenta del autocontrol, de la motivación, de la empatía y las relaciones sociales. Espero te gusten. La idea es que no los hice todos y no los puse acá porque la idea es que no se hiciera más largo este curso y más bien si te surgen algunas preguntas o dudas frente a las actividades de el material que tienes para trabajar ya en tu casa por tu cuenta, pues déjamelo aquí en los comentarios que con mucho gusto yo estaré disponible para resolverlas. Así que te dejo con estos 3 ejemplos de autoconciencia que son ejercicios que están en el material de apoyo descargable aquí en el comentario fijado de este video. Así que continúa con tu estudio, progresa, avanza. No te desanimes, esto es un trabajo de todos los días de nuestra vida y cada día es una oportunidad de crecer y mejorar en nuestra inteligencia emocional. Y aquí vamos a empezar obviamente por el pilar número 1. ¿Recuerdan cuál es el pilar número 1? ¿Cuál es? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Es la autoconciencia o conciencia emocional. Aquí vamos a ver una actividad. Recuerda, y no te preocupes, que vas a tener todo esto que vamos a ver acá en PDF para que lo puedas imprimir, rayar, escribir sobre él, no hay problema, o para que lo tengas ahí para que lo estés consultando constantemente. Es la autoconciencia emocional y vamos a ver qué es lo que podemos nosotros desarrollar de la autoconciencia emocional en esta actividad. Bueno, entonces aquí estamos en la hoja de actividad de la etapa 1, que es la autoconciencia. La hoja de trabajo se llama lista de emociones. Esta hoja la vas a tener en PDF
la vas a poder imprimir para rayar, para tener ahí como consulta constantemente, entonces no hay problema. Quiero que igual dividas en una agenda, en un libro, en un folleto grande, estos 4 elementos importantes para generar una lista y que empieces a generar o a entender más bien cuáles son esos momentos en que aparecen ese tipo de emociones. Entonces, primero vamos a poner la emoción, segundo la clasificación, tercero los momentos en que la siente y cuarto, qué me hace sentir. Entonces, ¿para qué? Para que tú empieces a ver ya en el segundo ejercicio que vamos a ver de esta etapa, vamos a ahondar un poquito más, pero empieces a entender cuáles son esos desencadenantes de la emoción. Entonces, emoción, por ejemplo, feliz, triste, enojado, asustado, sorprendido. Clasificación, positiva o negativa. 2 clasificaciones. Ahora, si tú has visto, como yo creo que has llegado acá, pues has visto todo el curso y te darás cuenta o vas a entender que las emociones no son ni positivas ni negativas. Simplemente representan un estímulo o un estado que nosotros tenemos interiormente, ¿cierto? Entonces no es ni positiva ni negativa. ¿Por qué? Porque es bueno, entre comillas, sentirse triste cuando, por ejemplo, perdemos un ser querido. Es normal, es necesario sentirse triste. Además, sería muy raro no sentirse triste. Deberíamos tener algún problema ahí ya que toca tratar con un especialista en la salud mental, ¿no es cierto? Pero lo normal es sentirse triste, ¿no es cierto? Entonces, no son ni positivas ni negativas, pero para que empecemos ahí, para darle una diferencia, pongámoslo entre positivas y negativas. ¿Por qué? Porque es la sensación fea que yo puedo sentir, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estoy triste, clasificación negativa. ¿Por qué? Porque cuando estoy solo o cuando me pasa algo malo, cuando me decepcionan, me siento desanimado, melancólico, desconsolado y eso es muy feo. No me quiero sentir así. Porque cuando me decepcionan no me quiero sentir triste. Sino, y obviamente desconsolado ni melancólico, no me quiero sentir así. Entonces, ¿qué yo debo hacer para que eso no suceda? Entonces, tal vez, ya estoy yendo más allá, pero es un primer paso. Yo quiero que primero hagan esto, pero que en lo que vayan haciendo vayan pensando en esas estrategias de desarrollo. Tal vez pongo muchas expectativas en las personas y eso hace que me decepcionen constantemente. Tal vez mi percepción está errada. ¿En qué debo trabajar? ¿Sí? Debo trabajar en el aspecto de la empatía, reconocer más esas personas, de reconocer más cuáles son esas debilidades y fortalezas y tal vez no poner tanto la vara tan alta en cada una de esas personas que al final me terminen decepcionando. Porque recuerde que la decepción no tiene que ver con el comportamiento de la persona, sino cuál es el nivel que yo, cuál es la vara con la que yo mido a las personas. ¿Sí? No es la acción de las personas, sino es lo que yo pienso de esas personas lo que hace que me decepcione. Entonces ahí ya es un problema de las personas, no, es un problema mío. Entonces, ¿cómo yo estoy pensando o imaginándome a ciertas personas que hacen que me decepcione, por ejemplo? Y que hacen que yo me sienta triste. Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes clasifiquen estas emociones así. Feliz, cuando estoy con mis amigos, familiares, cuando me va bien en algo, cuando logro algo que me he propuesto, me siento alegre, contento, satisfecho. Entonces, es una sensación feliz. ¿Qué yo debo hacer para siempre tratar de mantener una actitud positiva, un estado positivo? ¿Cómo yo debo comportarme frente a mis amigos, familiares? ¿O qué tanto yo debo motivarme para siempre alcanzar mis logros y mis objetivos y que yo viva en un estado mucho más feliz y positivo, ¿no? Entonces ahí también me está diciendo, oiga, estos elementos me están haciendo sentir feliz. Por lo tanto, yo debo buscar siempre esas situaciones para que siempre trate de mantener un estado de ánimo alto, feliz, contento, alegre y que me vuelva mucho más efectivo, productivo, más dinámico en mis relaciones personales, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la importancia de empezar a reconocer las emociones, clasificarla, el momento y cómo me hace sentir es súper importante, ¿cierto? Entonces aquí hay otros componentes, ser agradecido o me siento avergonzado, nervioso, furioso.
siéntete en la libertad de adicionar cuanta emoción se te venga a la mente y cuánta emoción tú consideres que vives sintiendo constantemente. Y obviamente irlas clasificando como vimos anteriormente y ir escribiendo lo que te hace sentir. Que yo te aconsejo siempre que lo hagas diariamente. ¿Cuáles son esas emociones que sentís? ¿Sí? ¿Cuáles son esas emociones que estás empezando a desarrollar constantemente? Mire que antes sentía más estas, pero ahora otras. Mire que el trabajo se ha vuelto tan abrumado, tan cansón, que ahora solo siento emociones negativas. ¿Qué debo hacer yo para cambiar ese estado en mi trabajo? O mi relación en la familia se ha vuelto tóxica. O mire que ahora antes vivía situaciones o me sentía muy estresado, muy angustiado, pero ahora ya me siento mejor. ¿Cuáles son esos momentos que yo he estado viviendo constantemente que han hecho que yo me sienta mejor? ¿Sí? Y ahí yo ya voy, dice, es esto. Mire que yo me he comportado de esta manera. Mire que, sí, entonces, ¿para qué? Para empezar a cambiar los negativos por positivos y para tratar de mantener siempre esos estados anímicos positivos, ¿no? Este diagrama es una forma visual de ayudarte a comprender mejor tus propias emociones. Al clasificar las emociones en positivas y negativas, puedes comenzar a entender cómo te sientes sobre cada emoción. Al reflexionar sobre los momentos en los que sientes cada emoción, puedes comenzar a identificar los desencadenantes de tus emociones. Y al final este diagrama es solo un punto de partida. A medida que continúes trabajando en tu inteligencia emocional, podrás desarrollar una comprensión más profunda de tus propias emociones. Y como yo dije anteriormente, siéntete en la libertad de anexar cuantas emociones y empezar a comprender esos desencadenantes. Los desencadenantes negativos, ¿cuáles son? Los desencadenantes positivos, ¿cuáles son? ¿Cómo esos desencadenantes negativos puedo cambiarlos? ¿Sí? A través de mi comportamiento. ¿Y cómo puedo esos desencadenantes positivos mantener? ¿Qué debo hacer? Entonces ya me va volviendo mucho más estratega y voy tomándome mucho más en serio mis emociones y voy además retomando el control emocional. ¿Sí? Es decir, no voy dejándole las emociones a lo que sucede en el exterior o a lo que los demás puedan hacer sobre ellas, sino cómo yo mismo puedo ir desarrollando y manteniéndose esas emociones positivas e ir cambiando las negativas. En el siguiente video vamos a ver otra actividad de esta primera etapa de la autoconciencia. Si tienes cualquier duda, déjame aquí en los comentarios o también escríbeme cómo te ha ayudado esta actividad en tu día a día. Sobre los desencadenantes. Y los desencadenantes son cuáles son esas situaciones que suceden en el día a día, externas e internas, que hacen que nosotros nos sintamos de alguna manera, sintamos esa emoción y actuemos de alguna manera. Ya vamos comprendiendo cuáles son esos componentes que hacen que nos sintamos, ¿sí?, como nos sentimos constantemente y que hacen que actuemos como actuemos constantemente. Vamos a ver qué nos dice esta actividad, que es muy sencilla, pero es súper importante cuando empezamos a practicarla en el día a día. La hoja de trabajo, los desencadenantes, es muy sencillo. ¿Cuál es el desencadenante? Es la acción. ¿Qué ha hecho que suceda esa emoción? Entonces, ser criticado. La emoción, la acción, puede ser criticado. La emoción, enojo. ¿Cómo me hace sentir? Me siento atacado y menospreciado. El desencadenante, me interrumpen mucho. Me siento furioso. Me siento frustrado y fuera de control. Cambios de última hora en mi trabajo o de mi pareja. Me estresa, me siento abrumado y confundido. Y estos básicamente acciones que pueden pasar y que muy probablemente nos suceden a nosotros muy continuamente en nuestro día a día. Aparecen mucho. Siempre aparece alguien que nos critica, que nos interrumpe, que cambian los horarios en nuestras jornadas laborales o nuestra pareja o el tener poco tiempo porque hacemos muchas actividades. ¿Cuáles son esos desencadenantes? Y ya empezamos nosotros a ver cuál es la emoción. ¿Cómo nos sentimos? Frustrado, enojado, triste, ansioso. ¿Cómo nos sentimos? Y eso para empezar nosotros a cambiar ese tipo de comportamiento, ese tipo de desencadenante. Una vez que hayas identificado tus desencadenantes emocionales, puedes comenzar a desarrollar estrategias para manejarlos.
Y vamos a ver unas pequeñas estrategias. Tomar un respiro. Cuando te sientas desencadenado, es decir, que la emoción ya como que nos atrapó, toma un momento para calmarte y respirar profundamente. Dar respiraciones profundas ante esa emoción es un alivio. Yo lo practico mucho. Practico constantemente esa respiración profunda y boto por la boca 3 respiraciones y ya vuelvo y retomo como que mi estado más tranquilo, ¿no? Cambio de perspectiva. Trata de ver la situación desde una perspectiva diferente. ¿Cómo yo puedo ver lo que me pasó desde otro punto de vista? Y si eso que me pasó se lo hubieran hecho a otra persona, ¿cómo yo lo vería? ¿Cómo ya tal vez pensaría a través de esa situación que no es para mí sino para otro? Ya estoy cambiando la perspectiva. Evitar el desencadenante. Si es posible, evitar la situación o la persona que te desencadena. Si hay una persona que tenemos muchas veces, hemos tenido en el trabajo, que es criticona, se queja mucho, todo es negativo. Yo obviamente digo, esta persona me hace sentir ansiosa, me hace sentir muchas veces triste, me hace sentir mal, pues yo obviamente la evito. Evito porque me hace sentir mal. Entonces evito ese desencadenante. Habla con alguien en quien confíes sobre cómo te sientes. Y con el tiempo y la práctica puedes aprender a manejar tus desencadenantes emocionales y a mantener tus emociones bajo control. Ahora, no siempre vamos a poder evitar esos desencadenantes. Entonces ahí es lo importante en reconocer. Si nuestro compañero de trabajo, para seguir el ejemplo anterior, es el que tenemos al lado y todo el tiempo es criticando y todo el tiempo es quejándose, yo sé que él es uno de mis desencadenantes, que yo me sienta tal vez aburrido o estresado. Entonces yo voy a sentir esa emoción, pero voy a entender que viene de él. Entonces voy a mantenerla bajo control. No voy a responder de manera agresiva o estresada hacia esa persona, sino al contrario, voy a desarrollar otras tácticas. Me voy a parar, me tomo una aromática, un café, respiro profundamente, hago una autorreflexión. Esa persona no va a dañar hoy mi día, no va a impactar de manera negativa, y aunque yo me sienta frustrado por no tener esta pareja, por tener esa pareja aquí a mi lado, no voy a actuar frustrado, porque yo sé que la culpa de esta frustración no la tiene nadie, ¿sí? Sino que es mi deber yo actuar de una manera positiva frente a esa situación. Entonces ya estoy tomando el control. Pero es muy importante que tú entiendas de dónde viene cada uno de sus estados emocionales. Y muchas veces esos desencadenantes, cosa que no he hablado y te lo voy a decir ahora, vienen de nosotros mismos. Y tú dirás, ¿pero cómo van a venir de nosotros mismos? Sí, vamos a tener procesos mentales negativos que debemos empezar a identificarlos. Si no ha pasado nada a tu alrededor, si estás tal vez solo, sola, en tu casa, viendo una serie, en el sofá, sentado, sentada, y sientes una emoción negativa, verifica cuáles son tus pensamientos. ¿Qué pensamientos desencadenan esa emoción? ¿Qué acción que yo haga desencadena esa emoción? Si tal vez el gritarle yo a mis hijos o a mi pareja me hace sentir triste, abrumado, angustiado, con culpa, eso es un desencadenante. ¿Voy a seguir yo actuando así? ¿Quieres seguirte sintiendo mal y con culpa? Pues no actúa de esa manera. ¿Quieres sentirte angustiado y estresado por eso que piensas? Pues no pienses de esa manera, ¿sí? Entonces ya estás siendo consciente, y esa es la autoconciencia. Porque muchas veces nosotros vivimos en un mundo que hay veces estamos estresados y no ha pasado nada. Y uno dice, ¿por qué yo me siento estresado o angustiado? Y resulta que estoy pensando en la
en el trabajo, en el proyecto que tengo que presentar por allá dentro de un mes, o mi jefe que viene dentro de 8 días a visitarme, o en el colegio de mi hija que tiene una presentación, o cosas que no han pasado todavía. ¿Por qué yo me debo angustiar ahora? Es más, si yo me estoy angustiando porque no estoy tomando acción de ese proyecto que debo hacer ahora, ¿por qué no estoy tomando acción? Mire lo importante de empezar a reconocer esos desencadenantes, porque nos ayuda a tomar acción o a aceptar la situación. O tomamos acción para cambiar eso, o aceptamos la situación. No podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer ante la venida de nuestro jefe? O sea, prepararnos. Si ya estamos preparados, ¿por qué nos estresamos? Si no estamos preparados, nos preparamos, es decir, tomamos acción. Si ya estamos preparados, no hacemos nada. Esperamos a que venga y, obviamente, confío en mis conocimientos y sé que voy a salir bien de esto, ¿no? Entonces, espero te haya gustado esta segunda práctica, que tiene que ver mucho con el primer ejercicio, ¿no? Casi que son parecidos, pero se hacen de manera diferente para entender un poquito más los desencadenantes. Si tienes alguna duda, no olvides que puedes hacérmela, pero este es un ejercicio genial. A mí me encanta hacerlo y me ha ayudado a gestionar mucho mis estados emocionales para poner en práctica siempre esos desencadenantes de emociones positivas o que me hagan sentir mucho mejor, ¿no? Y cómo alejarme también de situaciones y personas tóxicas. Continuamos en este video donde vamos a hablar ya del tercer y última actividad de este primer componente de la inteligencia emocional, de la autoconciencia. Y es una práctica muy utilizada hoy en día y es lo que se llama el mindfulness o conciencia plena. Voy a ahondar simplemente en una serie de pasos interesantes que te pueden ayudar a entrar más en este mundo de la conciencia plena, que es súper importante para desarrollar el primer conocimiento o el primer componente más bien de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. Entonces, en esta actividad te voy a dar una serie de pasos. Simplemente no olvides descargarlo para que lo tengas, te lo aprendas y empieces a integrarlo en tu día a día, a desarrollarlo. Ya sea utilizar esta práctica, yo la recomiendo mucho en la mañana, cuando uno recién se levanta, o en la noche, pero preferiblemente en la mañana, cuando uno recién se levanta, que está ya más descansado, más tranquilo. Muchas veces en la noche estamos muy agotados, tenemos mucho sueño y no podemos hacer muy bien la práctica, pero se la recomiendo en esencial si puedes en la mañana. Ya después tú te vas dando cuenta que puedes empezarlo a poner en práctica en cualquier momento de tu día a día. Vamos a ver de qué se trata. Hoja de trabajo número 3. Practica la atención plena para aumentar tu conciencia de tus emociones en el momento presente. Paso número 1. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo. Encuentra un lugar donde te sientas tranquilo y cómodo para practicar. Puede ser en tu habitación, en un parque o incluso en tu escritorio o en tu sala de estudio. Si ahí te queda para que nadie te moleste, si ahí estás bien, ¿cierto? Cierra los ojos y tomas algunas respiraciones profundas. Yo generalmente cuando hago esta actividad cierro los ojos y, como les dije anteriormente, hago 3 respiraciones profundas. Tres respiraciones profundas. Inhalas por tu nariz y exhalas también por tu nariz. Hay unas personas que la hacen por la boca y yo he hecho en el ejercicio anterior que te puse ejemplo, lo hice por la boca, pero yo te aconsejo que lo hagas por la nariz, porque hay personas que no están acostumbradas a hacer este tipo de actividad y cuando lo hacen por la boca se pueden sentir mareadas. Entonces, siempre hazlo por la nariz. Inhalas y exhalas por la nariz 3 veces, bien profundas, que sientas que tu estómago se absorbe todo el aire, no desde el pecho. Muchas veces nosotros respiramos desde el pecho, no, desde el abdomen. Que sientas que en el abdomen se te crece, no el pecho, el abdomen, ¿sí? Esa es una respiración adecuada. Centra tu atención en tu respiración. Centra tu atención en el movimiento de tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. No la hagas más dura. Y ese es uno de los principales problemas cuando la gente empieza a hacer este tipo de meditaciones de conciencia plena. Empieza a respirar duro como para escuchar la respiración. No necesitas escucharla. Simplemente siente, concéntrate en el sentimiento de la respiración. Cómo entra el aire por tu nariz
¿Y cómo sale ese aire? Muchas veces funciona imaginándote que ese aire tiene un color blanco que entra y sale, ¿sí? O lo visualizas entrando y saliendo el aire, ¿sí? Pero no hagas la respiración más fuerte, simplemente respira como tú respiras normalmente. Y si escuchas tu respiración, pues muy bien. Si no, céntrate en el movimiento, en cómo entra el aire y cómo sale, ¿no? No juzgues tu respiración, no juzgues nada de lo que sucede. Es decir, no empieces a decir, respiro muy fuerte, no empieces a pensar, o respiro muy fuerte, o cuánto debo respirar, o cuánto lo retengo. No empieces a pensar en eso. Si tu mente se distrae, no te preocupes, simplemente vuelve a centrar tu atención en tu respiración y eso va a pasar mucho. Cuando nosotros cerramos los ojos, intentamos concentrarnos en la respiración, vas a ver, porque no estamos acostumbrados, que la mente va a divagar mucho. Vas a pensar en cosas del trabajo, cosas personales, con lo que no hiciste, lo que hiciste, lo que vas a hacer, lo que dejaste hacer. Por dicho, la mente se vuelve una locura. Cuando te veas, seas consciente de esos pensamientos, vuelve la respiración. Y si te vienen otra vez los pensamientos, vuelve la respiración. Y haz siempre ese ejercicio, vuelve la respiración, vuelve siempre a la respiración. Siempre a concentrarte en la respiración. No juzgues tampoco tus pensamientos, no digas, pero es que yo sí pienso, porque pienso tanto. Empieza uno a juzgarse a uno mismo. No lo juzgues. Que te viene a la mente, vuelves a la respiración. Continúa practicando la atención plena durante unos minutos. Trata de hacerlo así sea 5 minutos. Ya después te vas dando cuenta que puedes hacerlo 10, 15 o 20 minutos diarios. Lo ideal es unos 15 minutos diarios. Está súper bien, alivia mucho. Sientes que un peso se te cae encima. Es muy, muy relajante y es muy gratificante y sientes mucha más claridad mental. ¿Por qué? Porque estás más enfocado en el presente. Porque la claridad mental lo trae el presente. Nosotros vivimos abrumados, y me ha pasado, me he sentido muchas veces abrumado, y es que me he dado cuenta que estoy en un círculo mental pensando de una manera incansable, ¿sí? Y hay veces los pensamientos son irrelevantes, no es ni siquiera algo importante. Yo sé que a ti te ha pasado también, entonces concéntrate siempre en el vivir el momento presente, y la respiración es un estado bastante interesante para uno enfocarlo siempre en el presente. Reflexiona sobre tus emociones. Después de la práctica siempre escribe qué emociones experimentas, cómo te sientes, qué aprendiste sobre ti mismo en esa práctica. Muchas veces suele suceder que nos da un poquito de ansiedad, que sentimos algo profundo aquí, como dentro del pecho, como hay veces un desasosiego, y tiene que ver con esos pensamientos que nosotros hemos estado cultivando constantemente, y esos estados emocionales que somos adictos a mantener, porque nos volvemos adictos a mantener esos estados emocionales, porque si no fuéramos adictos a ellos no pensaríamos tanto en cosas que nos trajeran esos estados emocionales. Si tú te das cuenta, pensamos mucho en esas cosas que nos traen a esos estados emocionales negativos, ¿no? Entonces hay que ir dejando esa adicción, desprendernos un poquito de esos procesos mentales y utilizar la mente realmente para las cosas importantes, planear y ejecutar, ¿cierto? Es decir, planear lo que tengo en el futuro y empezarlo de una vez a ejecutar. No vivir planeando, sobreplaneando y no hacer nada en el presente. Porque la única manera de desarrollar todo lo que tenemos acá, de conseguir todo lo que queremos, es en el presente. No es en ningún otro lado. Entonces no tiene sentido sobreplanear nada. Planeamos y ejecutamos. La mente debe ser una herramienta para ejecutar, no para simplemente planear y planear, porque muchos vivimos en ese estado mental solo planeando y no ejecutamos nada, ¿no? Así que este es la tercera y última práctica de este primer componente de la autoconciencia o conciencia emocional de esta versión 2 del curso de inteligencia emocional. Espero te haya gustado. No olvides que puedes descargar el PDF con estas 3 primeras prácticas. Si tienes cualquier duda, déjame en los comentarios y te invito, no está de más, te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, mi canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente componente y las otras actividades de ese componente de inteligencia emocional. Bueno, vamos por terminado ya este curso. Te felicito porque estar acá casi una hora es complejo en estos tiempos de rapidez donde sobreabundan los shorts y pues en ese contenido se pierde bastante material valioso. Considero que una hora es al menos lo básico que se puede desarrollar hablando de este tema de inteligencia emocional. Quiero invitarte que si de todas formas consideras
que yo pueda hacer o deba hacer más bien unos videos explicando cada uno de los trabajos o de las actividades que hay en el material de estudio, pues déjamelo aquí en los comentarios. Como tú sabes, aquí solo se trabajó las actividades del módulo de autoconciencia y quedan restando 4 más que las tienes en el material de estudio. Si tú consideras que este contenido es valioso, te invito a suscribirte, a darle un like, a compartirlo con otras personas o con otras personas que le pueden servir y ayudar este contenido. También puedes hacerlo o apoyar este canal a través de PayPal. Lo puedes apoyar económicamente haciendo una donación que tú consideres que puedes hacer o que tú consideres que debas hacer para apoyar este contenido, apoyarme a mí y pues obviamente motivarme a hacer más contenido de este tipo. De todas formas, con tu like, con tu suscripción y compartiendo este material ya estás haciendo mucho. Si este video llega a más de 100 likes y veo que la gente comenta y le ha gustado, estaré haciendo otros cursos adicionales de este tipo completamente gratis con materiales de apoyo. Actividades o cursos como es la comunicación asertiva, como es el liderazgo transformacional, todo este tipo de cursos para tu crecimiento personal y tu desarrollo profesional dentro de las organizaciones, tus proyectos, emprendimientos, etcétera. Así que no es más, me despido de nuevo. Muchas gracias por ver este video, por apoyar este contenido. De antemano te doy las gracias y te deseo muchos éxitos en tu crecimiento personal y profesional y en tu desarrollo de la inteligencia emocional. Chao.